como objetivo general el desarrollo institucional del Estado Dominicano, pero en particular la gestión pública, para colocar en la agenda pública la importancia de la programación, ejecución y fiscalización presupuestaria a la luz de los principios de claridad, de transparencia, de integridad y al mismo tiempo de publicidad. Ustedes saben, cuando uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice qué es la transparencia y nos dice que es la cualidad de transparente. Y cuando seguimos hurgando en el diccionario, nos dice que cualidad transparente es un cuerpo caracterizado en el que todos sus objetos estén con claridad. Por lo tanto, transparencia significa nitidez, limpidez, diafanidad y claridad. Lo contrario de la transparencia hoy en día es la opacidad, que significa lo sombrío, lo oscuro, lo turbio, lo gris, lo nebuloso y lo mirado. Hoy en día, la confianza como espacio del capital social es lo más importante en la sociedad del conocimiento. Pero la confianza atraviesa de manera necesaria por la transparencia. Es imprescindible. No puede haber confianza si no hay transparencia. ¿Y de qué hablamos? De transparencia presupuestaria. ¿Qué significa? Significa que así como nosotros, haciendo una analogía con el cuerpo, tenemos un sistema central, un sistema cardiovascular, un sistema respiratorio, un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema gastrointestinal, un sistema endocrino. Parecería que el presupuesto lo atraviesa cada uno de esos sistemas. Es ahí la importancia, porque un presupuesto refleja las prioridades de un gobierno, refleja la manera concreta en que el Estado va a priorizar las políticas públicas, sus inversiones. Por lo tanto, como decía un señor llamado John Ruskin, al final lo que importa no es lo que digamos o lo que pensemos. Lo que verdaderamente importa es lo que hacemos. Y un presupuesto refleja exactamente lo que ese gobierno va a hacer con esta sociedad. Betty Gracia, yo puedo decir como gobernante que la salud es medular, fundamental, constituye la espina dorsal en República Dominicana. Pero si yo estoy invirtiendo 1.9 en salud, ya le estoy diciendo a todos ustedes que la salud no es tan importante para mí. Yo puedo decir que la educación es sumamente importante para mí, pero si yo estoy invirtiendo de 2.500 millones para este año, al llegar a julio, yo he invertido apenas el 20%, el desarrollo docente y la capacitación me está diciendo que no es importante. El presupuesto refleja lo que usted verdaderamente cree, no lo que dice. Pero algunos de ustedes dirían, Cándido, y hay un abismo entre lo cultural y lo real en República Dominicana. Yo le diría a ustedes que el diseño institucional, el marco institucional está correcto, que la carencia que tenemos hoy en día no se debe a ello. Veamos, tenemos una ley muy buena de presupuesto, la 423-06. Tenemos la ley de crédito público 0606. Tenemos la ley de planificación de inversión pública 498-06. Tenemos la ley 496-06 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tenemos la ley 494-06 del Ministerio de Hacienda. Tenemos la ley 200-04, la ley de libre acceso a la información pública. Tenemos la ley 1-12 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esas son las leyes, están ahí en el andamiaje institucional. Pero además tenemos la Constitución en su artículo 133, especifica muy claramente quién elabora el presupuesto, la sostenibilidad fiscal, e incluye también todo lo que tiene que ver con el endeudamiento público y cómo el Estado tiene que hacerle entrarle ahí. Pero tenemos también el artículo 138 de la Constitución, que dice cómo las inversiones públicas deben ser invertidas con equidad en los territorios, y habla de los principios de subsidiariedad, de transparencia, de economía, de prioridad y de eficiencia. Y tenemos también el artículo 140,
que dice que todos los años, en el mes de abril, se deben reflejar los ingresos y egresos en República Dominicana de la ejecución presupuestaria. Y tenemos el artículo 142 de la Constitución que habla de el presupuesto plurianual. Como ustedes ven, no es carencia institucional, no es debilidad institucional. Y algunos de ustedes dirían, Cándido Mercedes, ¿a qué se debe? Se debe a una cultura política en República Dominicana, donde creemos que la concesión del poder es para hacer lo que a los demás le está prohibido hacer, o para hacer lo que yo quiero hacer que los demás no pueden hacer, independientemente de lo institucional y lo establecido. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar una cultura de empoderamiento, y que los seres humanos en República Dominicana, que siempre ha habido una debilidad de la cultura cívica y que en estos momentos parecería que hay un desánimo cívico, tenemos que proyectar a que hay que cambiar, que nada va a venir del cielo, que tenemos que hacer un esfuerzo por ser transparentes, que tenemos que hacer lo contrario de la naturaleza, pero qué bueno es la naturaleza, pero no es lo social. ¿Qué diría yo? Acuérdense que la naturaleza es binaria, a los días le sucede en la noche, la luna le sobrepone el sol, a la tierra tenemos agua, pero a la opacidad deberíamos darle transparencia. Pero la transparencia no viene sola, viene con las acciones y decisiones de cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que evitar finalmente? Tenemos que evitar lo que Nicolás Gómez Dávila, un colombiano, decía: el peor error es tomar decisiones permanentes a problemas transitorios. Y yo diría, parafraseando, de manera paradojal, el peor error en República Dominicana es tomar decisiones transitorias a problemas que son permanentes. Muchísimas gracias. Ahí me decían. Perdón. Honestamente, a mí me tocaba irme a San Pedro a trabajar. Los miércoles yo no voy a nada participación ciudadana. Pero cuando yo vi el listado de la gente que venía a exponer, es como si tú te leyeras 30 libros en un año. Dejar de venir a verlos significaba eso. Señores, nosotros tenemos a Luis Reyes Santos, que él tiene cara de baby face. Pero si yo le digo a ustedes que él se graduó en el 1982, no calculen mucho. Pero Luis Reyes, para mí, es el funcionario con mayor experiencia que tenemos en el Estado, en la gerencia financiera. Sumamente preparado, extraordinariamente preparado, y una persona muy seria, muy preparada. Nosotros tenemos a Miguel Collado. Miguel Collado, a pesar de que es joven, tiene una experiencia vital, ha sido consultor nacional e internacional, y hoy en día es economista senior de la CRES. Y ustedes saben que hay un señor que cuando uno habla, se habla de presupuesto, automáticamente le diría el nombre a uno de José Río Prestor. Así que yo no voy a poder ir a trabajar porque oírlo a ellos tres es sumamente interesante. Gracias. Bueno, con estas palabras de apertura del Coordinador General de Participación Ciudadana, iniciamos este panel de reflexión e intercambio de ideas en relación a la transparencia presupuestaria en la República Dominicana. Tenemos 3 expositores que van a tener 15 minutos cada uno. A mí lamentablemente me va a tocar controlar el tiempo, de manera que luego de la presentación de cada uno podamos tener un tiempo importante para el intercambio, para el debate entre los expositores y los participantes. Para iniciar con la primera presentación, llamamos al podio al señor Luis Reyes, director general de presupuesto. Muchas gracias, buenos días. Quiero iniciar mi intervención de este día agradeciendo a Participación Ciudadana la iniciativa de organizar este tipo de evento.
de poner a la Dirección General del Presupuesto a rendir cuenta sobre los avances, los progresos que se han registrado durante esta gestión en materia de transparencia. La importancia de la transparencia hoy día no la voy a anticipar porque lo voy a comentar de entrada. ¿Qué significa? ¿Cuál es su importancia? Lo voy a comentar durante mi intervención. Pero quiero agradecer también la presencia de mis colegas, tanto Miguel como José, que son amigos a lo que aprecio, pero que además distingo profesionalmente por la preocupación que han tenido siempre sobre estos temas. Para ello, mi respeto. Y quiero también felicitar a Cándido por la introducción magistral que hizo sobre este tema. Como ustedes podrán apreciar, en mucha parte de mi exposición parecería como si fuera una extensión de las cosas que ya él introdujo, lo cual le va a dar mayor continuidad a sus ideas y pienso que va a facilitar la comprensión de lo que yo les voy a contar a continuación. Mire, la OCDE plantea que existe una valoración cada vez más importante entre la noción de buen gobierno y los resultados económicos y sociales. Hoy día, un país OCDE le da seguimiento, monitorea de manera estrecha el resultado económico y social, le otorga una alta ponderación a la hora de valorar una gestión de gobierno. Dentro de este proceso de valoración, la transparencia es un elemento clave del buen gobierno. Entendida la transparencia como la apertura con respecto a las intenciones, la formulación, la instrumentación de la política económica. Cándido ya lo introdujo, ya lo había dicho, se necesita que el proceso de formulación, de ejecución, de evaluación sea de manera abierta, sea con el concurso de amplios sectores de la sociedad que de alguna manera validen o contradigan los resultados de las políticas que ejecuta el gobierno. El presupuesto, otra idea que también señalaba Cándido, es el documento más importante que tiene un gobierno hoy día para hacer política pública. Y es ahí donde se plasma de manera concreta los objetivos, los instrumentos de la política económica. Monitorear el presupuesto es verdaderamente estudiar el propósito que tiene una administración de gobierno en términos de objetivos y metas de política económica, social, institucional y otras. Entonces, desde el punto de vista de la democracia, el tema de la transparencia es un tema crucial, fundamental. ¿Por qué? Porque como veremos ahora, la transparencia que se define como el total de la información fiscal necesaria que se provee de manera sistemática y de conformidad con los tiempos establecidos. Repito, la información que se provee de manera sistemática en los tiempos establecidos, esa transparencia le da hoy día legitimidad a la administración pública, le da legitimidad a las políticas públicas en la medida en que cumpla con las metas y los objetivos establecidos en las políticas. Por tanto, no solo es necesario que nosotros establezcamos en el presupuesto los programas priorizados por la administración de gobierno, es necesario que esa formulación, esa ejecución y el cumplimiento de las metas
estén a disposición del público para que el público pueda evaluarlo y consecuentemente formarse una idea de cuál es la intención verdadera de la administración. Como decía Cándido, más que palabra, en realidad la intención de una administración de gobierno se expresa en el presupuesto, en la manera como lo formula y, más importante, cómo lo ejecuta. Porque al final podemos tener una buena pieza presupuestaria en términos de formulación y tener desviaciones importantes con respecto a lo que hemos diseñado en términos de ejecución. Hay un elemento que merece la pena destacar en términos de transparencia. Además del derecho que significa para los ciudadanos estar enterados de las acciones de gobierno, de las intenciones de gobierno, en una sociedad democrática también es necesario que los ciudadanos conozcan de la normativa que rige en el presupuesto. ¿Por qué esto es importante? Porque no sirve que nosotros seamos transparentes si el ciudadano no puede formarse un juicio apropiado de por qué se comporta de una manera determinada. Y ahí hay un elemento pendiente que lo voy a resaltar ahora. Y por eso celebro que llevemos a cabo este evento y que nos hayan invitado a hacer esta exposición frente a ustedes, porque es necesario que nosotros fortalezcamos la educación ciudadana sobre presupuesto. Aquí hay un déficit terrible y eso es responsabilidad mucha del gobierno, pero como yo he dicho otras veces, el problema de transparencia, el problema presupuestario no es un problema solamente de las instituciones públicas. Ustedes podrán decirme, son los principales responsables, pero lo que se ve en una sociedad democrática es que la población, la ciudadanía, tiene que hacer suyo el tema presupuestario, tiene que hacerlo en términos de la formulación, la implementación, la ejecución del presupuesto y de la evaluación y el seguimiento. Y tiene que hacer eso en el marco de la normativa existente, porque de lo contrario podemos estar extrayendo juicios equivocados respecto al manejo del presupuesto. Aquí, repito, hago mea culpa, tenemos gran responsabilidad, puede ser que la mayor sea nuestra, no quiero entrar en ese tipo de consideración, pero sí destacar que es una tarea pendiente. Javier Casanova, de la Unión Europea, que está presente aquí, sabe que es un tema que se lo he planteado en reiteradas ocasiones, de que tenemos que elevar la formación, la capacidad de la ciudadanía en sentido general. Hasta ahora estos son temas que se discuten a nivel de círculos muy especializados. ¿Por qué yo hablaba ahorita es importante la legitimidad para un gobierno? El tema es que cuando la ciudadanía legitima, valida la acción de un gobierno, eso le da autoridad moral al gobierno para poder pedir, solicitar mayores cuotas de apropiación en términos de lo que es la generación de un país, en términos de poder incrementar el gasto público, porque ese gasto va a redituar, ese gasto va a impactar de manera positiva el bienestar de la población, que es el fin último de los recursos que debe de administrar cualquier gobierno. Y cuando el gobierno decide apropiarse en una sociedad democrática de una mayor cuota, de una mayor proporción de la riqueza, es decir, tiene que aumentar la presión tributaria, entonces es necesario que el gobierno justifique las acciones de por qué va a hacer eso. ¿Cómo va a impactar el gasto público la calidad de la gente? De eso se trata. ¿Cómo va a impactar la calidad de la gente? Pueden haber otros propósitos que riñen
con ese objetivo, pero que también el gobierno tiene que explicarlo, porque dentro de todo esto hay un elemento que no puede perderse, que es el relativo a la estabilidad macroeconómica asociada a la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Frecuentemente en el debate que se da a nivel nacional está ausente el tema, cuando hablamos de presupuesto, en la parte, el elemento correspondiente a la sostenibilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal, no está presente en el debate. Por eso insisto en la necesidad de que fortalezcamos el diálogo y que también fortalezcamos los niveles de comprensión del tema presupuestario. Obviamente, dentro de los temas presupuestarios en una sociedad democrática, el tema relativo a la asignación de los recursos y asociado a la asignación de los recursos, qué monto se destina a qué cosa y en qué lugar del territorio, ha cobrado cada vez mayor importancia en la medida en que la sociedad civil ha estado dándole seguimiento al tema presupuestario. Pero yo diría, más que a los montos y a la localización geográfica de la asignación de los recursos, más que ello, a la sociedad civil últimamente le preocupa el tema de la calidad de gasto. Cómo los recursos impactan. Manuel Robles me mira y asienta, porque él sabe que al final no importa si quien está aquí es Luis Reyes u otra persona, lo importante es que el gasto de gobierno vaya en mejoría de la calidad del bienestar de las personas. ¿Dónde estamos actualmente en materia de transparencia presupuestaria? Nosotros podemos hablar de los resultados, que posiblemente podemos exhibir el resultado en los últimos 2 o 3 años por el esfuerzo sistemático que hemos hecho desde el mes de septiembre del año 2012. Para las personas que no lo conocen, me gustaría que se remitieran a la evaluación que se hizo sobre las cuentas fiscales de República Dominicana en la transición de gobierno. Se entregó, creo que en el mes de julio, donde se evalúa la situación de la política fiscal en general y en particular de presupuesto. Ese es el diagnóstico de base. El diagnóstico de base donde se identificaron los principales problemas que teníamos, las principales críticas, y lo que hicimos fue un plan para darle respuesta a eso que se señalaba ahí y a un elemento que Cándido decía, al déficit que se había acumulado entre la normativa aprobada y lo que se había aplicado. Aunque nosotros habíamos sido muy exitosos en términos de dotarnos de una normativa que era un modelo a nivel de la región, en términos de contenido, en términos de aplicación de esa reforma, muchas cosas quedaban truncas, muchas cosas no se atacaron, y eso, la conclusión a la que he llegado es que después de un gran esfuerzo que se hizo en el pasado, que yo diría llegó como hasta el año 2007, 2008, que hubo un impulso importante en cuanto a la reforma con el desarrollo del CIGEP, el fortalecimiento de crédito público de otras instituciones de la Hacienda. A partir de ese periodo del año 2008 hasta 2012, prácticamente caímos en un letargo, y entonces no hubo avance significativo en materia de reforma. Y como verán, le contaré por la experiencia que hemos acumulado, avanzar en estos temas no se hace con una vara mágica, no se hace por decreto. Por lo siguiente, señores, piensen la complejidad de un proceso que involucra 15 o 20 instituciones, que hay que alinearla a todas, que hay que entender los procesos de cada una, para que primero precisar el alcance de las competencias que tiene cada una
para el logro de los objetivos. Cuando el presupuesto decide que va a cambiar algo, como ustedes les voy a mencionar el caso del clasificador presupuestario más adelante, se requiere primero el diseño del clasificador, contratar los consultores internacionales, entrenar el personal de la Dirección General de Presupuesto, y después de eso hay que entrenar solo en el caso de los ayuntamientos 386 ayuntamientos, y después de eso hay que entrenar todo el sector público, y eso solamente se puede hacer durante un periodo del año, porque durante el proceso de formulación presupuestaria para el próximo año nosotros no podemos trabajar en el tema de la reforma. La reforma está circunscrita prácticamente a 5 o 6 meses del año, y durante esos 5 o 6 meses del año se prepara lo que se va a incorporar al presupuesto del próximo año. Entonces, esa estacionalidad, esa restricción que hay de que no permite que se trabaje permanentemente en la reforma, hace que entre la coordinación con esa multiplicidad de instituciones y las limitaciones que tiene la misma Dirección General de Presupuesto, avanzar en estos temas sea cada vez más difícil. Me están señalando los 5 minutos y desde que vi el programa me preocupé, porque pienso que el tema de transparencia, dedicarle 15 minutos, 20 minutos a la transparencia con toda la complejidad que esto tiene, es un desafío terrible. De todas maneras, voy a tratar de decirle lo más importante sin atropellar las cosas que tengo, que en realidad era la de más contenido, pero vamos a ver cómo sale. La última publicación de la organización Presupuesto Abierto situaba a la República Dominicana con 29 puntos en el índice de presupuesto abierto en el año 2012. Esto sirvió también de partida para comprender la necesidad de avanzar en el tema de transparencia presupuestaria. En realidad, nosotros estábamos muy por debajo de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, y cito solamente esos países que son países con un nivel de desarrollo igual o menor que República Dominicana, para que ustedes puedan entender la magnitud de rezago en términos de transparencia que tenía el país, y posiblemente en términos de fortalecimiento institucional en lo que tiene que ver con esa materia. Luego le voy a presentar lo que hemos alcanzado. Cuando hablamos de transparencia, uno puede decir, hemos logrado muchas cosas, pero necesitamos tener un referente que nos mida, que nos diga exactamente si lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Eso es lo importante. En el juicio que cada uno de ustedes tiene que elaborar, necesitan un referente que le diga, el gobierno está avanzando en materia de transparencia. Nuestra sugerencia y nuestro referente ha sido esto que le estoy mostrando en la pizarra, que se refiere a las buenas prácticas en materia de transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. OCDE. Lo que estamos pensando desde el gobierno es cerrar la brecha respecto a los países OCDE. Ese es nuestro referente, mejores prácticas. Podemos estar más lejos, menos lejos. De hecho, le vamos a presentar otros resultados finales de mi intervención, pero eso ahí es lo que nos va a decir al final, y las instituciones especializadas en este tema, qué tanto hemos avanzado. Entonces, rápidamente le digo, el presupuesto es el documento más importante de política pública de un gobierno. Debe ser detallado y comprensivo, incluir todos los aspectos de ingresos y gastos gubernamental. Eso es algo que se cumple. El borrador del documento presupuestario del gobierno o presupuesto preliminar debe entregarse al Parlamento con antelación para que pueda revisarlo detallada y adecuadamente. Esto aquí no se cumple porque aunque hay intercambios informales, el documento no se remite formalmente
porque la Dirección General de Presupuesto no puede hacerlo. La ley lo único que acuerda para remitir al Congreso Nacional es la remisión que hace el Poder Ejecutivo para apoderar directamente al Congreso de esto. No contempla una discusión previa. Y eso es un problema legal que tenemos que sentarnos a discutirlo y ver cómo eventualmente estas cosas se van a subsanar. El presupuesto y los documentos en que se sustenta y apoyo deben incluir comentarios detallados sobre cada programa de ingresos y gastos. Sí. Ustedes me podrán decir, Luis, esos programas no son todo lo preciso, todo lo eficiente. Y le digo, cierto, estamos trabajando para mejorar eso. Tenemos consultores, tenemos las metodologías y estamos en proceso de aplicación. Pero por lo menos los programas que estamos poniendo están descritos y se les señalan los montos. Si no están bien costeados, es por la ausencia de una metodología de costeo que ya está en fase de prueba y que deberían dar lugar a que para el próximo año no tengamos problemas para cumplir con eso. Cuando así lo meriten los resultados de la política pública, los programas de gasto deben de incluir información de desempeño no financiero, incluyendo metas de desempeño. Aquí, señores, metas de desempeño no es más que alcanzar el nivel más alto, el estado del arte del presupuesto en cualquier país, que es la gestión por resultado en términos presupuestarios. Porque ¿cómo yo voy a evaluar el desempeño? Si yo no tengo un buen programa costeado, que me diga cuánto cuesta el programa de inmunización, por ejemplo, del sector salud, ¿cuál es la eficiencia en términos de cumplimiento de ese programa? No lo sabemos. Además, necesito una metodología de evaluación y seguimiento que también está en fase de prueba, que me diga si nosotros cumplimos de manera efectiva los indicadores que nosotros teníamos señalado como los que iban a validar el resultado de ese programa. El presupuesto debe incorporar una perspectiva de mediano plazo que indique cómo evolucionará el ingreso y el gasto durante por lo menos 2 años subsecuentes al año fiscal. Esto lo que se refiere básicamente es a la presupuestación plurianual, que es consustancial también a la presupuestación por resultado. Hay otra metodología relacionada con la presupuestación plurianual que también está en fase de prueba, y nosotros esperamos que si no este año, más tardar el próximo año, nosotros también estemos avanzando en la presupuestación plurianual. A propósito, muchas de estas metodologías están disponibles en la página web, y si no están, por favor contáctenos para que la tengan a mano y puedan verificar lo que nosotros estamos señalando. El gasto debe ser presentado en términos brutos, los ingresos etiquetados para algún fin específico y el cobro al usuario por bienes y servicios del gobierno deben ser claramente contabilizados por separado. Esto se refiere básicamente a los ingresos. Esto básicamente se refiere a los ingresos que gestionan las instituciones que tienen que ver con cuenta única del Tesoro. Esto es algo en lo que ustedes saben que hemos avanzado muchísimo en los últimos 2 años. Rápidamente, el gasto debe clasificarse por unidad administrativa, secretaría, ministerio, dependencia. También debe presentar información complementaria que clasifique el gasto en categorías económicas y funcionales. Eso lo estamos cumpliendo. Los supuestos y previsiones económicas que sustentan el presupuesto deben concordar con lo establecido en las mejores prácticas. Esto es el marco macroeconómico. El marco macroeconómico aquí se hace según los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, y eso se adhiere a las mejores prácticas. Eso es algo que ustedes pueden verlo en la primera parte del presupuesto. El marco macroeconómico que incorpora el crecimiento de la economía en términos reales, en términos nominales, la inflación y el tipo de cambio y otras variables relevantes como precios de petróleo que se incluyen también en esta parte del presupuesto. El presupuesto debe incluir información de créditos fiscales de conformidad de acuerdo con lo establecido en las mejores prácticas. Crédito presupuestario, déjeme decirle, de las cosas que tenemos ahí, posiblemente esa es la más difícil de cumplir. ¿Por qué es la más difícil de cumplir? Porque hay una serie de operaciones que realiza la Dirección General de Impuestos Internos que son enormes. Cuando da un crédito presupuestario,
porque así lo acuerda la ley, que se le registre como un crédito presupuestario. No es imposible, pero es algo que hay que trabajar. Estas son de las cosas que todavía nosotros sabemos que tenemos que hacer mayor esfuerzo para avanzar. Y finalmente, el presupuesto debe incluir información exhaustiva de los activos y pasivos financieros del gobierno, de sus activos no financieros, las obligaciones asociadas al pago de pensiones de los empleados del gobierno y pasivos contingentes. Ahí hay un tema técnico complicado. Para aquellas personas que provienen del área de contabilidad van a entender lo que yo les voy a señalar. Miren, los pasivos contingentes, usted puede, según el juicio de cada quien, incorporarlo al balance. Ya termino. Incorporarlo al balance o no incorporarlo al balance. Pero de todas formas ya hay avances que se han hecho. En el informe de recaudación e inversión de la renta, que es el informe que le remite Hacienda a la Cámara de Cuentas para que se pronuncie sobre la ejecución presupuestaria del año. Y ahí ustedes van a ver que hay mucha información sobre la parte administrativa y sobre la parte de la deuda administrativa y otro tipo de gasto extra presupuestario. Ahí se ha hecho un avance enorme. Ahí hay una transparencia que seguro el país no había tenido la oportunidad de verlo. La primera vez que yo veo compromiso en las instituciones que se recogen, compromiso en las instituciones, obligaciones que se generan fuera del presupuesto, primera vez que se recoge un documento oficial. Como me atacan el tiempo, para lo que puede leer rápidamente, nosotros, señores, hemos hecho la cuenta única del Tesoro, establecimos un nuevo clasificador presupuestario, que pasó de 5 dígitos a 8 dígitos. ¿Para qué? Para poder satisfacer los requerimientos de la sociedad en términos de desglose de la información. Eso nos tomó un año la implementación de eso, y lo hicimos en menos de un año, cuando la gente suponía que teníamos que hacerlo en 3 años. Desde el año 97 no tenían un nuevo clasificador. ¿Cuál es la ventaja de este clasificador? Que permite la ejecución en línea y el registro de las instituciones de la seguridad social, de los ayuntamientos, de las empresas públicas y de las instituciones autónomas, porque antes la información que les servíamos a ustedes solamente se refería al gobierno central. Hoy día tenemos que más del 90% del gasto se ejecuta en línea, cumpliendo las normativas establecidas para fines de ejecución de gasto. Entonces, el avance solamente en el clasificador presupuestario fue un hito en términos de transparencia presupuestaria. La inclusión de las 27 instituciones que ejecutan ahora en línea a través de la cuenta única del Tesoro y que manejaban más de 8.000 millones de pesos, más de 8.000 millones registramos el primer año, fue otro hito en materia de transparencia presupuestaria, porque esos 8.000 millones nosotros sencillamente no se reportaban nunca, no eran parte del ingreso, pero tampoco eran parte del gasto. Si ustedes suman las instituciones que están ejecutando en línea más las instituciones de la cuenta única del Tesoro, entonces nosotros podemos decir que ahí tuvimos avances importantes. La publicación mensual del pago de los contratistas, eso está en línea, señores, búsquenlo en la página de presupuesto. El calendario de publicación de estadística, todo el mundo sabe ya cuando nosotros publicamos, salvo situación extraordinaria. Creo que una vez que ocurrió por un problema técnico, nosotros no subimos a la página en el día señalado el resultado mensual de los ingresos, gastos y financiamiento de la ejecución presupuestaria. Contacto con el ciudadano en la página web a través de la institución para conocer sus inquietudes. Publicación de tablas dinámicas para que cada uno de ustedes pueda pueda bajar la información ajustada a sus necesidades. Eso es otro logro que podemos exhibir. Y también hemos hecho un esfuerzo para incorporar una mayor cantidad de ciudadanos a la discusión del presupuesto. El presupuesto ciudadano, que tengo aquí que hacer una culpa por no haber hecho un lanzamiento en la ciudad de Santo Domingo, Juan Castillo y la institución que representa,
nos apoyó para que pudiéramos hacerlo en Santiago con un gran éxito, con una gran concurrencia y una gran cobertura mediática, y eso creo que habla del esfuerzo que hacemos en términos de incorporar a la población a la discusión. Lo último que tenemos, esta infografía que resume los resultados presupuestarios de este año, enero-junio. Yo les aseguro a ustedes que pocos documentos tienen tanta información relevante, tienen información condensada sobre lo que es la ejecución presupuestaria. El que quiera tener una visión solo de, digamos, una fotografía de dónde estamos en junio en términos de ejecución presupuestaria, revisen ese documento y les aseguro que si le falta, le va a faltar muy poco. Nos sentimos orgullosos de presentar este último esfuerzo en términos de materia de transparencia. Y aquí les digo dos comentarios. Presupuesto abierto. En el índice de presupuesto abierto, como ustedes observaron, en el año 2012 nosotros tuvimos 29 puntos en el índice de presupuesto abierto. La perspectiva de nosotros es que ahora que se va a publicar próximamente el índice de presupuesto abierto, nosotros demos un salto con relación al año 2012 y con la información portada al año 2014, pasemos de un país que ofrecía escasa información presupuestaria a un país que ofrece amplia información presupuestaria. Desde el punto de vista de presupuesto abierto y el sistema que ellos utilizan para evaluar los países, ellos utilizan 6 semáforos que reflejan 6 criterios distintos para evaluar el presupuesto, la transparencia presupuestaria. Cuando llegamos, creo que teníamos uno solo en verde. Hoy día tenemos 4 en verde, uno en amarillo, que pensamos que vamos a poder a convertirlo en verde este mismo año, y que en la evaluación del año 2016 nosotros prácticamente nos convirtamos en uno de los países de América Latina que puede exhibir en materia de transparencia verde, 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 en los 6 criterios que utilizan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Luis Reyes, director de presupuesto, por en el poco tiempo disponible compartir la mayor cantidad de información, y sabemos que este es el inicio, ¿no?, de un diálogo que tenemos que seguir promoviendo en la sociedad dominicana. Para continuar con el desarrollo de este panel, vamos a tener ahora la intervención de Miguel Collado Franco, quien es economista y parte del equipo de CRES. Bueno, buen día y gracias a Participación Ciudadana, gracias a todos ustedes que están acá. Cuando uno habla de transparencia, uno piensa en cómo motivar el tema, aunque yo creo que no es tan difícil. Cándido hizo un excelente trabajo en la introducción de hacer esta motivación y poner en perspectiva la importancia del mismo. Y veo aquí que hay algo en común, y es la palabra confianza. En este caso está en negativo, desconfianza. Definitivamente la ausencia de transparencia genera desconfianza e inseguridad. Y si eso es importante en nuestras relaciones primarias, en nuestras relaciones familiares, relaciones matrimoniales, lo que sea, de que tenemos que ser transparentes en los matrimonios, en el uso de los recursos. Todos los que están casados, han estado casados, saben eso muy bien. ¿Qué no decir a nivel ya del Estado cuando el presupuesto de este año
contempla un gasto de 529.000 millones de pesos. Ese monto sale de los impuestos de nosotros o de endeudamiento. Y el endeudamiento es diferir impuestos, no se están pagando ahora. Y uno lo que piensa, bueno, en ese sentido se dice mucho, bueno, lo estamos pasando a las generaciones futuras. Bueno, déjeme decir una cosa, la generación futura, con la esperanza de vida que tenemos, yo creo que ninguno piensa morirse el año que viene, las deudas que se están contrayendo ahora ya empiezan a pagarse por lo menos sus intereses y sus comisiones el año que viene, eso va a estar en el presupuesto. Entonces es una cuestión muy seria y es lamentable lo que le está pasando a Puerto Rico, pero es bueno, digamos, en términos de que nos dice a dónde estamos encaminándonos República Dominicana en materia fiscal. Tenemos un proceso de endeudamiento en Puerto Rico, para que ustedes sepan, entre 2010 y 2014 aumentó su deuda en 198%, nosotros le hicimos más de 600%. República Dominicana, o mejor dicho Puerto Rico, perdón, para poner el ejemplo de ellos primero, su servicio a la deuda como porcentaje de los ingresos corrientes es aproximadamente 49%. Nosotros, si sumamos la deuda del Banco Central, que no debe dejarse aparte, es una deuda que está ahí, nosotros daríamos una medida similar, 47%. Entonces, el problema de la transparencia en términos ya más generales, en términos fiscales, es una problemática que debe prestarse la atención, que es una problemática mundial. Por eso existen estas organizaciones, ya citó la OCDE, nosotros conocemos localmente, y lo mencionaba Luis, el ejemplo del International Budget Partnership y otras más, y hay publicaciones muy buenas en este sentido, y voy a hacer referencia concretamente a la del Fondo Monetario, que es la que está allá, ese manual de transparencia fiscal, no necesariamente porque sea el Fondo Monetario, nosotros los que conocen CRESA, nos han escuchado anteriormente, tenemos críticas a esta institución que es corresponsable de la problemática fiscal que estamos construyendo en República Dominicana. Sin embargo, esa publicación verdaderamente es buena y es un referente. Yo lo que quiero usar es la definición que ellos proveen de transparencia fiscal. La primera parte de esta definición tiene tres elementos que están subrayados ahí en amarillo, que son las actividades pasadas, presentes y futuras. Porque a veces cuando hablamos de transparencia pensamos en el presente, pero transparencia fiscal es que yo pueda, como analista, como ciudadano, tener una serie histórica de lo que ha pasado en términos fiscales en República Dominicana, una serie que no me sea difícil encontrarla, que yo pueda ir a un website y pueda comparar en el tiempo la evolución, lo cual a veces es un poquito difícil en República Dominicana. Pero obviamente la parte del presente, cómo se está ejecutando, cuáles son las garantías que provee el Estado Dominicano, cómo se está ejecutando el presupuesto, lo que quería decir. Y en términos futuros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde continúa este ritmo de endeudamiento? ¿Qué pasó con el pacto fiscal, por ejemplo? ¿Cuál es la posición del gobierno en ese sentido? ¿Se va a poner atención al asunto? ¿Se va a cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo que manda un pacto fiscal a la luz de una ley de responsabilidad fiscal? Está escrito, ustedes pueden buscarlo perfectamente en la ley 01-12, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. La otra parte de la definición tiene algo que a veces se deja a un lado y se soslaya, y es la estructura y las funciones gubernamentales que determinan la política y los resultados fiscales. Entonces, cuando uno toma eso en cuenta, esa definición, puede construir este esquema. Primero tú tienes lo último con lo que terminaba la definición, que son las estructuras y funciones, los informes y reportes, ahí está el presupuesto y todo lo que todos los reportes de la administración pública en términos de la deuda, etc. Está la planificación fiscal, que a eso era lo que me refería en términos de qué estamos haciendo, cómo estamos mirando a futuro el problema fiscal en República Dominicana. Proyecciones, también vinculado con lo mismo, vinculado concretamente, tal vez pudiera decirse, con presupuesto plurianual, un presupuesto de mediano plazo que nos diga cuál es el norte. Entonces yo quiero ir viendo diferentes ejemplos, alguna temática local en cada uno de esos aspectos.
Siempre en toda la presentación un slide que no se ve, que no se puede leer. Yo no pretendo que ustedes lean esto, porque quienes han tratado de imprimir el organigrama del Estado Dominicano saben que hay que verlo con lupa porque cada vez va creciendo más. Señores, la génesis del problema fiscal está ahí. Definitivamente. Mientras tengamos esta complejidad, mientras sigamos aumentando el Estado Dominicano, no nos vamos a dejar de quejar de qué se está gastando nuestro dinero y cómo se está gastando, cuál es la calidad y la transparencia en el mismo. Y esto no es una cuestión, obviamente, de DIGEPRES, de Hacienda, es una cuestión que trasciende mucho más, definitivamente. Si ustedes, por ejemplo, el ejercicio que hice yo ayer, alrededor de las 4 de la tarde, entré a la empresa pública más grande del país, que la CDE, que ha recibido subsidios de 1.200, 1.500 millones de dólares en los últimos años. Ustedes tratan de encontrar sus estados auditados y los últimos que van a encontrar ahí, por lo menos ayer a las 4 de la tarde, eran los del 2011. No digo que no existan, pero una institución que le estamos dando 1.500 millones de dólares anuales en subsidio debe tener unos estados auditados que cualquier ciudadano pueda ver. Y esto, no solamente la complejidad, sino lo que conlleva mantener esto. El gasto, para que ustedes sepan, reportado por la misma DIGEPRES, de enero a julio de este año aumentó con relación al año pasado el gasto en empleomanía, gasto de remuneración, 21.9%. Es lo más que ha aumentado en los últimos 5 años. En el 2012, con todo lo que pasó, en ese mismo periodo había crecido en 13.7%, para que lo pongamos en perspectiva. O sea, esto nos está saliendo complejo, difícil de administrar y caro. Cuando ya nos vamos al aspecto de los informes, ¿qué pasó con el portal de ciudadanos? Es la interrogante. Algunos de ustedes han usado esa herramienta, lo usaron el año pasado revivió. Pongo ahí, no sé si lo pueden leer, que la última información que aparece en el mismo es hasta el 30 de noviembre del año pasado. Y esta es una herramienta que sería muy útil por todo lo que dije para todos los ciudadanos dominicanos, todos los interesados en poder emplearla. Cuando uno quiere comparar, ya esto lo hemos discutido anteriormente, cuando uno quiere comparar los resultados que provee Hacienda con lo que suministra el Banco Central en términos de lo que es el resultado presupuestario, y uno ve concretamente a marzo, porque es lo último que ha proporcionado el Banco Central, que no es una institución que está llamada a estar midiendo el déficit, pero bueno, lo hace. Fíjense la diferencia que hay. Esto es una cuestión metodológica que lo deben explicar las autoridades. Cuando uno ve el déficit que presentaba Hacienda, eran esos 4.332 millones, el Banco Central proporcionaba una cifra mayor de 9.854 millones. Cuando uno es analista y está buscando información, bueno, pues lo que uno está tomando usualmente y esperando que publique, aunque tiene mucho atraso, es el Banco Central. Cuando nos vamos a las proyecciones y pensamos en presupuesto plurianual, en 2012, el Ministerio, el MEPI, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, publicó este plan plurianual. Eso fue en diciembre del 2012, que lo dieron a conocer públicamente, lo presentaron a principios del 2013. Bueno, ha tenido 2 versiones. La última que yo, bueno, creo que no ha tenido más. Pienso que la última es esa, la que yo pude conseguir antes. Me dicen que sí, definitivamente no estoy en lo correcto. Es esta de enero del 2015. Bueno, ahí en la primera se proyectaba cuál sería el déficit del gobierno hasta el año 2016. Muy bien, nosotros vimos acá las proyecciones que en términos expresados del déficit como porcentaje del PIB, se pretendía cerrar el 2016 con un presupuesto balanceado, un déficit cero. Yo digo, bueno, muy bien, ojalá eso se hubiese podido planificar para que sucediera antes, pero bueno, está bien, si se cumple. Ahora, les voy a mostrar únicamente los presupuestos. O sea, inmediatamente se dio a conocer en 2013. Bueno, en 2014, 2015, no se está cumpliendo con eso. Y les digo algo, la última versión de enero que les presenté no incluye el 2016. Aunque el título lo dice, 2016, la interrogante es qué va a pasar el año que viene. Es un año que nos preocupa a todos, es un año de elecciones, es un año de elección de... Me corrigen el número o me lo dan exactamente, pero yo estoy usando 4.300 puestos
más o menos, que se van a elegir en República Dominicana. O sea, nosotros necesitamos, por lo mismo de la confianza, por lo mismo de la seguridad como ciudadanos, porque es nuestro dinero, porque esos 529.000 millones, si es lo que se gasta, ojalá y no se exceda, por lo menos el gobierno central, salen de nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué ha pasado en realidad cuando uno va al Banco Central y dice, yo quiero ver cuánto es el déficit del sector público no financiero, que es el gobierno central, más el resto sumado, y hace una comparación de lo que fue antes del 2012 y lo que ha sido después, en los años posteriores? Les aclaro que esa 2015, eso es una proyección nuestra de CRES. Uno ve que el promedio en realidad es un poco más alto incluso. Cuando se nos habla de consolidación fiscal, no la hay. Y eso es un poquito parte de la opacidad. Y si ustedes oyen que vamos a tener, ojalá fuera así, espero que sea así definitivamente, por el bien de todos, un superávit primario, lo que no conocen el término, yo quiero que entiendan que simple y llanamente es que las operaciones, los ingresos van a cubrir las operaciones del gobierno, pero va a faltar dinero para pagar los intereses y las comisiones, la parte financiera. Es como que una familia dijera, bueno, este mes pudimos cerrar y pagamos el colegio, pagamos el supermercado, los gastos de la casa y nos sobraron 2.000 pesos, pero todavía tenemos que pagar el préstamo de la casa, la tarjeta de crédito, y tenemos que conseguir un préstamo. O sea, el gobierno todavía se tendría que endeudar para pagar los compromisos financieros. Eso es lo que quiero decirles con eso, cuando oigan que le dicen que hay un superávit primario. Y la realidad es que, miren, no se ha hecho mucho esfuerzo en términos fiscales verdaderamente. Entonces, esto no dice el sentido común y la literatura, es una responsabilidad. Esto es un esquema que yo adapté del Ejecutivo y todas las instituciones que esto conlleva, o que lo engloba, mejor dicho, el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, y ahí abajo estamos nosotros. Entonces uno pensaría, bueno, si le estamos pagando a nosotros tenemos una relación de que es nuestro dinero, se lo damos a administrar a alguien, bueno, debiera rendirnos cuenta. Pero el asunto es que por eso estamos aquí, porque tenemos que involucrarnos en todo esto. Y les comparto rápidamente, que no me han sacado el tiempo todavía, pero ya. Ok. Hay una iniciativa que salió de parte de una congresista, la diputada Guadalupe Valdés y Finbus y el CRES, que es una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, y yo voy a presentar rápidamente en 2 slides 2 elementos de la parte de transparencia fiscal. Uno de los elementos que crearía la figura que crearía esta ley en la parte de transparencia fiscal es una oficina congresual de presupuesto y análisis económico. Definitivamente, como instrumento de control, el Congreso necesita mayor fortaleza, y estos son algunos de los elementos que tendría la oficina, que se llamaría OPAI. Y ahora mismo entiendo que hay una sola persona con pasantes. Bueno, esto es una idea de que haya algo institucional con fortaleza y que pueda evaluar los presupuestos, pueda darle seguimiento, pueda incluso evaluar los proyectos de ley y ver su impacto económico y social. Lo otro es que en su artículo 32, el proyecto de ley, esto es ya en el título 5, que es concretamente sobre transparencia fiscal, contempla todo en una serie de informes que salen de los diferentes, de la ley orgánica del presupuesto, de la Constitución, de diferentes leyes existentes actualmente y otras que se le fueron agregadas, y es como una lista de que cualquier ciudadano pudiera ver en la fecha, incluso cotejar si se ha ido cumpliendo con la misma. Y lo último que ven es sanciones, porque esta ley definitivamente entendemos que debe contemplar sanciones para, digamos, tener un incentivo en su cumplimiento. Aquí termino, muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Collado de CRES por compartir sus reflexiones en relación a esta temática. Ahora tenemos al economista José Rijo, quien va a compartir también sus reflexiones en torno a esta temática. Muchas gracias, Cándido. Muy buenos días, don Cándido, Luis,
Miguel, un gran placer compartir con ustedes este espacio y amigos y amigas. Meternos con participación ciudadana, hablar de transparencia, tal vez nos obliga inclusive a buscar a transparencia internacional. Pero miren, a mí me han pedido venir a hablar sobre transparencia presupuestaria. Y yo defino esto como que la transparencia no es una opción. Y cuando decimos que la transparencia no es una opción, nosotros estamos diciendo que desde el ciudadano es un deber, pero desde el servidor público es una obligación. Están obligados a informarnos. Pero no es solamente informarnos. Es decir, la transparencia no es solamente acceso a la información. La transparencia es algo mucho más allá de reportes, de cómics, de documentaciones. Es mucho más allá. Primero, es un apego irrestricto a la ley, porque viene de la esencia del ser humano, que es su posibilidad de participar en el desarrollo de su vida. La transparencia está ligada íntimamente a la ley. Por eso, la gran reforma que se hizo de todo el sistema de administración financiera del Estado, que comenzó esa reforma por el año 84, olvidé recordar aquella ayuda técnica no reembolsable del BID para iniciar ese proceso de reforma institucional en el área de crédito público, que fue por donde se empezó. Y la primera ley del sistema integral de administración financiera que se dio fue la ley de contabilidad gubernamental en el 2001, que le faltó a nuestro amigo Cándido Mercedes, que hizo muy buen resumen de las leyes. Son alrededor de 19 leyes que conforman la reforma de la hacienda pública y que contiene y que tenía dos principios fundamentales. Uno, dotar a toda la normativa necesaria, dar esa normativa, y fue un trabajo de muchos años. Los proyectos de ley, por ejemplo, de tesorería, de lo que hoy ley de tesorería, de crédito público y de la ley orgánica de presupuesto que conforman, que integraban lo que verdaderamente es el sistema integral de administración financiera del Estado, exacto, esos 4 componentes, fueron elaborados del 2002 al 2004 y depositados en febrero del 2004. Y el Congreso duró 2 años para aprobarlo, porque la mayoría de este país no han entendido que tienen que crear condiciones para cuando sean minorías, cuando están en el Congreso. La ley de crédito público fue un proyecto, fue una iniciativa del senador tomado de experiencia y de mucho trabajo con CEPAL y con consultores internacionales, del presidente de ese entonces, el senador Andrés Bautista. Sin embargo, ese proyecto de ley no salió por 2 años, porque le iban a poner traba al presidente. Es decir, el concepto presidencialista de cultivo al personalismo de este país que nos tiene atrasado, ¿no? Entonces, toda esta normativa, que culmina básicamente en el 2007, ya la aprobación de todo, con 9 años de atraso, nunca ha sido cumplida. Nunca. Entonces, cuando nosotros hablamos de transparencia, nosotros lo que estamos hablando es de una voluntad, de un poder compartido entre Estado y sociedad. Cuando la transparencia no permite que la ciudadanía participe en las decisiones de las políticas públicas, no hay transparencia. Es lo que se llama la socialización de la función pública, poniéndola al alcance de la ciudadanía y haciéndose copartícipe de su destino. Si yo no conozco la programación, si no me dan oportunidad de participar en la elaboración, en la formulación de las políticas públicas, no hay transparencia. Y lo vamos a ir mirando. La reforma y los propósitos fundamentales del sistema de administración financiera del Estado, ¿cuáles eran? Administrar los recursos de forma tal que permita el cumplimiento de los objetivos de política fiscal. Por ejemplo, en el año 2008, un objetivo de la política fiscal era
tener un déficit fiscal de 10.000 millones de pesos. Y se terminó con un déficit fiscal de 54.000 millones de pesos. ¿No? Facilitar la vinculación de la planificación con el presupuesto. Mejorar la transparencia de las cuentas públicas y su divulgación. Facilitar que los funcionarios responsables de administrar los fondos públicos rindan cuenta por su uso económico, eficaz y eficiente. Es decir, propósitos muy claros establecidos en la Ley 5-07 que crea el Sistema de Administración Integral de la Vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿No? Que no ha habido responsabilidad fiscal. Se ha creado un modelo desde el 2008 donde se dio un hecho político, porque el problema del manejo presupuestario es un problema político. En el 2008 hubo un interés de reelección de parte del presidente Leonel Fernández y el presupuesto de déficit que tenía de 10.000 millones lo llevó a 54.000 millones de déficit. Y ese modelo ya no se ha podido descender del país, lo cual ha llevado que por debajo de la línea cada día tengamos que buscar más préstamos y pagar más deuda. Con el agravante que lo que ha crecido, la ligera disminución del déficit que hemos tenido aparente, ¿no?, es porque se han disminuido los gastos de capital y se han incrementado lamentablemente los gastos corrientes. Pero lo más importante es lo que tiene que ver con lo institucional. El artículo 114 ordena la rendición de cuentas del presidente de la República ante la reunión conjunta de senadores y diputados. Y ordena claramente a partir de la Constitución del 2010 lo que tiene que hacer es explicarle al país la ley que le aprobó el Congreso el año pasado, el presupuesto, cómo lo ejecutó, ¿no? Y yo no oí en esa rendición de cuentas, porque he dicho que nunca se ha hecho la rendición de cuentas como ordena la Constitución. Yo no oí por qué el presupuesto del año 2014 no quedó equilibrado, porque las cuentas le faltaron 41.000 millones de pesos. Pero tampoco ha presentado al Congreso Nacional lo que se refería el buen amigo Luis Reyes del estado de recaudación e inversión de la renta. El presidente debe depositar eso durante la primera legislatura ordinaria de cada año, y eso no se ha hecho. No está en el Congreso el estado de recaudación, porque hay una equivocación dentro de los mismos congresistas, y es que evalúan y aprueban o desaprueban el informe de la Cámara de Cuentas. Pero el informe de la Cámara de Cuentas es un informe de asesoría a las comisiones del Congreso para que decidan de aprobar o no el estado de recaudación e inversión de la renta, porque lo que ordena la Constitución es que se apruebe el estado de recaudación, se apruebe o se desapruebe, no el informe, en vista del informe. Es decir, eso es un documento de apoyo, y eso no se ha hecho, como tampoco se ha hecho la publicación anual que ordena y que mencionaba don Cándido en el artículo 240, la publicación anual en el mes de abril, ¿no? Si seguimos mirando la política, cuando se habla institucionalmente, se está hablando del sinónimo de sinceridad. Y si yo tomo lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas del año 2014, señores, esto hay que leerlo. Yo le invito a que busquen ese informe. ¿Qué dice la Cámara de Cuentas? Me permito citar, página 447. La Cámara de Cuentas de la República expone al Congreso y a la ciudadanía en general su preocupación por la persistencia y recurrencia durante varios ejercicios fiscales de las mismas significativas deficiencias, incumplimientos y omisiones en los registros, operaciones y controles internos de la ejecución presupuestaria. Y luego dice que limitan los controles eficientes, registro integral de las operaciones de los entes públicos, la confiabilidad de las informaciones suministradas y la eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los fondos públicos. Si ese es el máximo órgano de control externo que nos dice que ha sido reiteradamente informaciones que no tienen confiabilidad, y es el auditor externo, es nuestro auditor, ¿no? Entonces andamos mal.
La ley orgánica, entonces eso viola dos principios fundamentales del presupuesto, porque los presupuestos están sustentados en principio. El principio de la sinceridad, que Luis lo tocaba en su... Si todos los recursos y gastos deben ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible, todos. Y el otro es el principio de especialidad cualitativa. Se refiere a que los recursos deben ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto. No, pongamos un solo ejemplo. Este año, esa deuda administrativa que de alguna manera insinuaba don Luis, se aprobó en el presupuesto una disminución de cuentas por pagar de corto plazo de 15.902 millones de pesos. Eso no debe generarse si se cumpliera el ciclo de la ley, porque ninguna institución puede endeudarse porque no puede ejecutar nada que la cuota de compromiso no se lo haya aprobado previamente la dirección de presupuesto. Por lo tanto, no puede devengar ningún bien que no haya sido previamente programada la apropiación de los recursos. Pero pasa, no, pasa. Y el año pasado se quedaron supuestamente debiendo 15.902 millones de pesos sin explicación de a quiénes son. Y para pagarlo en el año entero. Al 31 de julio ya se ha pagado la totalidad, más un chin más, 21.706 millones de pesos. Eso es una violación a la ley 527-14 del Presupuesto General del Estado y una opacidad en el manejo de los recursos públicos, porque me está pagando más deuda de lo que realmente el presupuesto había aprobado. No tenemos constancia de esas deudas. Bien, si nos referimos a la Ley de Estrategia Nacional, además de todo lo que se ha dicho, obliga a la máxima y consistencia entre los instrumentos de planificación y de presupuestación. Es decir, ordena la planificación plurianual, el presupuesto plurianual, su marco financiero, y eso tiene una normativa, y eso tiene unos plazos, y de la única manera que la población puede integrarse es cuando se cumple esa normativa. Y yo quiero... El Sistema Nacional de Planificación, la 49806, que ordena la creación de los consejos de desarrollo. ¿Y cuál es la base fundamental de esos consejos de desarrollo? Que no son las reuniones que hacen los presidentes que van a una provincia y reúnen a un grupo de gente. No, es un órgano de planificación. Y ahí hay mucha culpa de la ciudadanía que no se integra y no demanda. Integrado por el gobernador, por el senador de la provincia, en el caso provincial, en los casos municipales, está el alcalde, está la presidencia, los gremios profesionales, los representantes de campesinos, para desde lo local diseñar el programa. Por eso es que dentro de las atribuciones, dentro de las funciones que tienen esos consejos de desarrollo, está promover la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones locales para la discusión y solución de problemas específicos. Los proyectos de inversión tienen que salir de la participación de lo local. ¿Dónde hay que construir una escuela? Eso tiene que salir de lo local. No se puede de la capital definir dónde construir una escuela. Eso tiene que partir de una planificación, y eso lo ordena la ley de planificación, y tiene que unirse. Dar seguimiento a la ejecución, y aquí la ciudadanía no participa y debe de motivarse a darle seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión en todos los niveles. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me dan un segundo para yo tomar mi agua. Claro. Te viste pedirme que te la llevara. Ay, gracias, Luis. Entonces, como el proceso es todo un proceso, el presupuesto, además de ser una ley, porque el presupuesto es una ley instrumental sujeta a la Constitución y a las leyes del sistema, la elaboración del presupuesto conlleva una serie de pasos.
que tienen que ser transparentes y tienen que darse. El 27 de febrero se debe de depositar el presupuesto consolidado. No está en la Cámara de Diputados. No está, no se ha cumplido. El 15 de marzo se debe publicar, tener el cronograma de actividades para la formulación del presupuesto. En la dirección creo que vi un formulario con un instructivo, ¿verdad? Está publicado, esa parte está publicada en la página web nuestra, ¿eh? Sí, como instructivo. El 30 de abril debe estar actualizado el marco financiero del presupuesto, responsabilidad de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto. El 31 de mayo debe estar actualizada el Plan Nacional Plurianual, que lo ha hecho el Ministerio de Economía. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que ser sancionado por el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros no se ha reunido. Entonces, lo que está colgado como actualización del plan plurianual del 2015 es un documento que no ha cumplido su ciclo. El 15 de junio tiene que hacerse el sometimiento del presupuesto plurianual, de acuerdo al reglamento del Ministerio de Hacienda. Y el 30 de junio, que es una fecha, actualización del presupuesto plurianual y establecimiento de la política presupuestaria. Miren, esta fecha de 30 de junio, de que el Ministerio de Hacienda debe preparar la política presupuestaria del año 2016, del año siguiente, es fundamental para que la gente pueda participar y conocer. Porque, ¿qué es la política presupuestaria? En alguna manera, digamos así, simple, son los topes institucionales que van a tener, ¿no? Y las proyecciones de gasto corriente, de gasto capital, las proyecciones que se van a hacer. Esa política presupuestaria debe ser entonces sometida al Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros, en la primera semana de julio, debe de aprobarla. Se reunió el Consejo de Ministros. El presidente violó la ley, no convocó al Consejo de Ministros en la primera semana de julio. Si no se conoce la política presupuestaria, ¿cómo la Dirección de Presupuesto el 15 de julio puede mandar los lineamientos, normas, instructivos para a las instituciones para elaborar sus anteproyectos? Porque no lo conocemos, no se ha aprobado. Y si a eso le agregamos que no tenemos los informes de avance de proyecciones, que debió de haberse depositado el 15 de julio en el Congreso Nacional, y antes del 31 de julio debió haberse hecho un informe de ejecución de lo que va y presentado ante la comisión bicameral del Congreso. Nada de eso se ha hecho. Pero para mí lo más importante es que si no se aprueba, si no se conoce la política presupuestaria, ¿de qué manera la sociedad puede comenzar a incidir sobre los planes, proyectos y programas definidos como prioritarios para el próximo año? Porque lo que se conoce es cuando el Consejo de Ministros se reúne días antes de someter el proyecto de ley de presupuesto. Pero inclusive se dio el año pasado que el Ministerio de Educación le echó la culpa a los órganos rectores de haber creado un presupuesto que no era el contemplado ni el diseñado por el Ministerio de Educación y que tuvieron que hacer variaciones administrativas porque de acuerdo al ministro de Educación los órganos rectores contemplaron 10.000 aulas para el año 2014 y Educación nada más tenía 8.000 y esos documentos están públicos. Y es porque no se da la discusión previa en el Consejo de Ministros, en la participación de todos los elementos que van a definir las políticas públicas. Y sin ese conocimiento de esas políticas públicas para el próximo año, no podemos hablar de transparencia, porque no nos da la oportunidad de incidir, de
provocar cambio, porque lo único que nos queda es cuando llega el proyecto ya hecho al Congreso de la República, y ahí con la mayoría absoluta se aprueba prácticamente sin discusión, porque no se ha cumplido con el mandato reglamentario de que cada comisión debe coger la parte del programa que le corresponde. Es decir, la Comisión de Salud debe coger el presupuesto, el proyecto de salud y comenzar a discutirlo, ¿no? Y invitar a los interesados. Pero eso no se da. Ese nivel de discusión, de conocimiento de cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados que se van a obtener. Se habla de presupuesto por resultados, pero lo que hemos tenido hasta ahora es un presupuesto básicamente incremental. Cada año se le incrementa un porcentico ahí. A uno le faltaron 100 millones y vamos a hacer un adendum y vamos a quitarle 100 allí. Eso es lo que se trata. Es decir, en el país todavía no hay una discusión transparente en la formulación, no hay oportunidad de participación del elemento más fundamental, que es incidir en el diseño de las políticas públicas. Señores, yo soy lo que creo, que la transparencia es lo que me hace sujeto de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a José Rino por compartir sus ideas y reflexiones alrededor de este tema. Es la oportunidad para la participación. Todo aquel que quiera tomar la palabra para un comentario, para una pregunta, vamos a dar los turnos, vamos a tener una única ronda y después pasamos a los expositores en el mismo orden que fueron las ponencias. Vamos primero a asignar las intervenciones. Usted va a ser el 1, usted va a ser el 2, usted va a ser el 3, Manuel 4, 5, 6. Recuérdame el 1. Tenemos 6 turnos, tenemos que tratar que la participación sea lo más precisa, concisa y sobre todo que sea sobre la temática que hemos tratado el día de hoy. Buenos días, José Juan Pérez, Colegio Médico Dominicano. A mí lo que me preocupa es la procedencia de los fondos para ese presupuesto. Este es un país agrícola y según dice un estudio de la Fundación Juan Bosch, éramos un país agroexportador en el 80, hoy somos agroimportadores, que el 40% de lo que consumimos es importado. Dice la FAO que la inversión en agricultura es 5 veces más efectiva para disminuir el hambre y la pobreza que cualquier inversión en otras cosas. Entonces, me preocupa sobremanera de dónde vienen esos fondos para ese presupuesto que gastamos cada año. Muchas gracias. Okay. El número 2, por favor. Buenos días, Víctor Hugo Morales, de Participación Ciudadana. Señor Director General de Presupuesto, ¿qué políticas tiene su gestión en el tema de capacitación? Ya que usted señalaba que debe elevarse la educación en asuntos presupuestarios de la ciudadanía. Anteriormente el presupuesto tenía una unidad de capacitación no tan amplia como el INCAP, el Instituto de Capacitación Tributaria, pero se hacía un trabajo muy significativo en ese sentido. También me gustaría saber qué papel juega la Dirección General de Presupuesto en los casos de desigualdad o falta de equidad salarial de algunas entidades del Estado. Por ejemplo, es el caso del Ministerio de Cultura, que ha tenido repercusión en la opinión pública. Con relación a la participación de los economistas, pregunto yo, ¿cómo podríamos evaluar nosotros, los ciudadanos comunes, la transparencia del Estado si muchos de los ministerios no tienen publicados en sus páginas web los presupuestos correspondientes, ni tampoco la distribución salarial de su personal? ¿Y qué importancia tiene para la transparencia la declaración de bienes de los funcionarios públicos? Gracias. El turno número 3, por favor. Sí, buen día. Se hablaba del endeudamiento. Yo pregunto, de seguir ese ritmo de endeudamiento,
¿En qué fecha podríamos seguir caer en un déficit como ha caído Grecia o está Puerto Rico? Y la otra pregunta es la siguiente. Se habla que para equilibrar el presupuesto debemos aumentar los impuestos, pero ante un país como la República Dominicana, donde el monto salarial de República Dominicana es un monto salarial exiguo, si aumentamos los impuestos no caería una crisis de empobrecimiento mayor por el aumento de esos impuestos. Gracias. Manuel Robles, de Justicia Fiscal. Sí, Manuel Robles, de Justicia Fiscal. Buenos días, felicito al panelista. Yo pienso, señores, que a pesar del aprecio personal que le tengo a Luis, el gobierno se ha quedado en términos de transparencia presupuestaria. Es un gobierno que no está cumpliendo la ley y que se supone que está para hacer cumplir las leyes. Lo que ha mostrado tanto Luis, tanto Miguel como José, es que no está cumpliendo la ley. Y no puede permitirse que un gobierno, por ejemplo, hay una ley, la ley de desarrollo, que dice en su artículo 36 que en menos de 3 años debe hacer un pacto fiscal y que el gobierno no haga un pacto fiscal. Y pasan 3 años y el gobierno simplemente puede decidir no hacerlo, o puede decidir no cumplir con todos esos pasos que Río mostró que debe cumplir, que es por ley, que no es una opción. Entonces no podemos seguir aceptando, y me excusa Luis, como pretexto que bueno, el esfuerzo es grande y demás. No hay una voluntad política en este gobierno de efectivamente ceñirse a la ley, y eso tiene un costo demasiado alto para esta sociedad que está necesitada de confianza, de que esos chelitos que con tanto esfuerzo le damos al gobierno sean administrados efectivamente para el bien común. Y no podemos verlo porque efectivamente, por ejemplo, se habló como promesa de campaña que iba a ser un presupuesto por resultados, y eso no se está cumpliendo. Hay 4 pilotos que son mamoteros, que son falsos, que no hay tal presupuesto por resultados. Entonces ya es tiempo de que la sociedad no aguante más esta falsa, este nivel de mentira que está haciendo imposible que efectivamente el presupuesto, que es, como decía Luis, la principal herramienta de política pública, no esté al servicio de la gente, que nosotros no podamos participar, inclusive los más capacitados en el tema no podemos incidir en la elaboración del presupuesto porque no se cumple con el proceso y no se lo informa debidamente. Entonces, está claro que es la ciudadanía que va a tener que empoderarse y exigirle y hacer que paguen un costo político los gobiernos que no quieren cumplir la ley. Yo creo que ese debe ser el camino, y en esa dirección es que vamos a trabajar cada día con más fuerza. Gracias, Manuel. Bueno, no tengo más turnos de... perdón, joven. Faltaba el 5 y el 6. No, vas tú. Perdón, disculpa. Es el último turno y después pasamos a los expositores. Bueno, muchas gracias. Igual agradecido con Alberto de la invitación a este espacio. Yo quería señalar unas cuantas cosas en relación a la temática en concreta que se está señalando. Bueno, Rafael Jovine de Ciudad Alternativa y también parte de Justicia Fiscal. Bueno, resaltar, yo creo, de lo que se habló sobre transparencia. Creo que bueno, sí que se resalte el hecho de que se tiene el instructivo para el calendario del diseño de la formulación del año 2016. Eso está colgado en la web de DigiExpress. Hay 12 actividades que se detallan ahí desde mayo hasta octubre, pero bueno, si quisiéramos algún informe que dé cuenta que de eso se ha cumplido y si va acorde a cómo ha sido programado. Pero bueno, es la primera vez que vemos un instrumento así colgado y eso lo resaltamos de entrada. Bueno, nosotros en segundo orden, ya que el director general de presupuesto habló sobre las acciones que se han estado implementando desde septiembre del año 2012, si quisiéramos que por lo menos en la web de DigiExpress se publicara además el informe de cierre de dicho año, de 2012, el informe de ejecución. Tal vez está en otra parte, en otras instancias, pero no en la web. En la web está hasta
solamente está publicado enero-junio de 2012 y no el cierre, la ejecución de ese año. Entonces, dado como terminó ese año, quiero echar piedras para atrás, pero sí quisiera resaltar que sí quisiéramos que eso esté publicado. Ese es el único que no está en los últimos 4 o 5 años. 3, sobre el cambio en los clasificadores, yo siento que hace falta socializar más tal cual los cambios y el salto que se ha dado de un clasificador a otro. Pongo el ejemplo del funcional, en el cual nosotros, para saber qué es lo que realmente se está invirtiendo ahora mismo en vivienda, pues si te guía tal cual como está ese clasificador y vas a lo que es ahora vivienda y servicios comunitarios, ahí de vivienda hay muy poco, ahí la mayor parte es en abastecimiento de aguas, en alumbrado, en urbanismo, en acciones que sí son fundamentales para la política habitacional, pero que no reflejan realmente lo que el gobierno está haciendo en materia de inversión pública en vivienda. Entonces hay que irse a protección social y luego de protección social ver si está el apartado de vivienda social, que en muchos casos pues no lo tenemos bien claro qué es realmente lo que se está haciendo en ese sentido. Entonces, resaltar de que sí creemos que hace falta un poquito más de detalle. Por ejemplo, en el informe de enero-marzo 2015, protección social no aparece desagregado con todos los 5 o 7 componentes. Digo, las cuestiones que están pasando, que sería bueno que se pusiera mayor énfasis en resaltar y en transparentar. Sobre los reportes y los informes, yo sí quisiera señalar y recalcar la importancia que en un momento tuvo el portal del ciudadano y decir que nosotros hemos pasado de un instrumento que te ofrecía, en un momento llegó a ofrecer información, reportes sobre el gasto, tan pronto finalizaba un mes, a 12, 13 días después de finalizado el mes, pasas a tener simplemente los informes para el cual se ha elaborado un calendario tal cual como describe el director general de presupuesto, un cronograma en el que se publica 3 meses después del cierre del trimestre. Entonces tú pasas del reporte que tenías anteriormente, donde podías tener información sobre el cierre de un mes 12 días antes, 12 días después, a esperar 3 meses después de que cierre, y para tener un informe que es mucho menos detallado y con mayor grado de opacidad que lo que te ofrecía ese instrumento. Y sobre ese particular, si quisiéramos que dijera algo sobre ese instrumento, que tiene 248 días que no se utiliza. Y si quisiéramos, por último, que a mí, por ejemplo, no me queda muy claro lo de la fecha del cronograma que ustedes proponen para la publicación de esos informes trimestrales, que en el caso del de junio sería entonces para finales de este mes de agosto, según el cronograma que tienen detallado en la página web. Se estaría entregando a la última semana de agosto el informe enero-junio 2015. Pero bueno, nos crea cierta confusión porque la ley establece, la ley de presupuesto en el artículo 61, que el ministro de Hacienda tendría que presentar un informe sobre ingresos, gastos y financiamiento a más tardar el 31 de julio sobre los primeros 6 meses de año. Entonces ustedes van a publicar a final de agosto, un mes después, algo que el ministro de Hacienda tendría que reportar a finales de julio, es decir, un mes antes. Entonces quisiera que nos comentaran en ese sentido, sí, porque vemos algunas incongruencias ahí entre ese cronograma que ustedes están formulando para rendir cuentas y lo que dice la ley que debe de ser la fecha correspondiente. Gracias. Muchas gracias, señoría. Bueno, ahora vamos a los expositores, empezando con Luis Reyes. ¿Estamos de aquí o allá? ¿Dónde prefieren? ¿Dónde prefieren? Entonces, los 5 minutos. 5 minutos. Muchas gracias por los 5 minutos. Desafortunadamente no voy a poder responder nada. Gracias, tengo que sentarme. Miren, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. La construcción de institucionalidad,
todo esto que estamos hablando, lo que refería a mi amigo Manuel Robles, yo quiero preguntarle a todos ustedes lo siguiente: ¿qué país ha construido una institucionalidad del primer mundo en 3 años? Nadie. Que me diga cualquiera de ustedes los retos. ¿Quién desarrolló presupuestación y gestión por resultado en 3 años? No pidamos quimera, seamos realistas, apeguémonos al plan de trabajo que todos ustedes conocen y que yo he dicho aquí. Persistamos en ello, reclamándole a las autoridades para que en el tiempo oportuno podamos tener el fortalecimiento institucional que nos permita llevar a cabo eso. Manuel conoce perfectamente que en la Dirección General de Presupuesto no había economista cuando yo llegué. Hemos hecho un esfuerzo, hemos contratado una empresa privada, hemos reclutado 40 o 50 jóvenes siguiendo criterios estrictamente de empresa privada para incorporarlo a la Dirección General de Presupuesto. Los hemos entrenado. Presupuesto era una institución que tenía 15 años que no tenía una capacitación. ¿Cómo vamos a tener presupuesto y gestión por resultado de golpe, con una varita mágica? No, señores. Y por eso, y eso lo hago extensivo a todas las críticas que se han hecho aquí, muchas de ellas las comparto, pero le falta balance. El balance que tiene que tener todo ejercicio crítico, el balance que reconoce los progresos que se han hecho y lo que tenemos por hacer. El ejercicio que nosotros hemos hecho lo hemos encuadrado en esa perspectiva. Tenemos muchas cosas por hacer, pero no puede negar que no ha habido un esfuerzo, que no hay un plan y que no tenemos claro hacia dónde vamos. ¿Cómo podemos tener presupuesto y gestión por resultado si las instituciones que son las encargadas de ejecutar esos planes no tienen ninguna capacitación? Es fácil entrenar el gobierno, 250, 300 instituciones en gestión por resultado. ¿Cuánto cuesta? Pregúntele a la Unión Europea, que tiene un representante aquí, cuánto han aportado para eso. Incluso solamente, óigame, la preparación básica, porque a nadie usted lo entrena de la nada, sin saber del presupuesto, a gestión por resultado, que es el estado del arte, necesita un curso de nivelación básica, y en eso nos gastamos $200,000 todos los años para ir preparando 30, 40 personas. Y eso se puede hacer en 3 meses, con los problemas que tiene la práctica presupuestaria, que no permite que usted se dedique todo el año a esas cosas. No. Y por eso reitero, falta balance en la crítica, en la evaluación que se hace de los resultados. Puedo concordar con muchas de las cosas que se dicen, pero eso tenemos que separar lo que son las aspiraciones de lo que es posible en el tiempo. Hay que enmarcar esto en términos temporales. ¿Cuánto podemos lograr en un determinado tiempo? Reitero, que me muestren un solo país que avanzó en esto en 3 años. Cuando nosotros llegamos, nosotros estábamos muy atrás en este aspecto. Y hoy día estamos en un nivel similar. Puedo mostrar los resultados. Hay un organismo que se ocupa de esto, se llama Red de Presupuesto por Resultados. Ustedes pueden accederlo. Hay una presentación que se hizo, el último evento de esto se hizo en Santiago de Chile en el mes de mayo, y ahí ustedes van a ver que República Dominicana, en una presentación que hizo Roberto García López, que es el director ejecutivo, pueden ver dónde se sitúa República Dominicana. Claramente, entre las críticas que aquí se vierten y la valoración a nivel internacional, nosotros nos remitimos a la valoración a nivel internacional, porque sencillamente nos parece más objetiva. Yo espero que el resultado de la valoración internacional le dé elementos de juicio para que ustedes sopesen si realmente esas críticas se corresponden con los avances que nosotros hemos tenido. Hay un elemento que yo quiero invitar la atención de ustedes, porque aquí vinimos a hablar de transparencia, pero todo lo que se habló no fue transparencia. Hay cosas que trascendieron la transparencia. Se habló de sostenibilidad fiscal. El querido amigo José Rigo hizo una auditoría de las fechas de cumplimiento de la ley. Hablamos de presupuesto plurianual, hablamos de
otras métodos del presupuesto consolidado, que es verdad que son mandatos de la ley, pero parece como si esas cosas se pudieran aplicar ipso facto, como si fuera solamente la falta de voluntad, como si no hubiera un trabajo previo necesario para hacer eso. Señores, la construcción de todas esas cosas requiere metodología de trabajo, que incluso, déjenme decirle, no hay muchos expertos internacionales que puedan hacer esas cosas. La Unión Europea sabe, porque participa y monitorea el seguimiento, de estas cosas, de estos planes de trabajo que se discutieron, que se llevaron a cabo. ¿Sabe cuántos consultores nosotros tenemos actualmente en el país? 5 o 6 consultores permanentes. ¿Sabe cuántos consultores nosotros hemos tenido desde septiembre del año pasado, desde septiembre del año 2012? 6 consultores internacionales especializados que a veces tenemos que esperar meses para poder contratarlos. Conseguir un líder funcional para el modelo funcional, eso solamente nos requirió 4 meses poder contratar eso, porque cuando contactábamos muchas personas, ellos se descalificaban para poder llevar esta tarea. Ojalá ustedes lean los perfiles. El otro tema que tenemos, ¿cómo avanzar? Es fácil hacer coordinar los esfuerzos de 10, 15 instituciones que generan sinergia en estos procesos. Eso solamente desgasta. Ponernos de acuerdo en el modelo conceptual, el modelo que dice qué cosas debemos hacer y para qué, para tener un nuevo sistema presupuestario en el país. Señores, no tomó un año con 5 consultores residentes en el país. ¿Y por qué no toma un año? Porque necesitamos tener los consensos. No era sentarnos a escribir un libro. Necesitamos la validación de esas instituciones. Entonces, como ustedes ven, avanzar la construcción de institucionalidad en cualquier aspecto de esto no es un problema solamente de voluntad política. La voluntad existe. De eso no me cabe la menor duda, porque el director del presupuesto tiene el mandato para llevar a cabo eso y lo ha estado llevando a cabo. Y pongo a disposición de ustedes toda la información pertinente. Busquen la metodología, busquen los contratos de los consultores, pregunten a los organismos financieros y que ellos le den su valoración de lo que estamos haciendo. Hay algunas cosas que se plantearon que tienen que ver con algunas cosas que nosotros estamos ofreciendo. Joven, perdóname, el nombre suyo. Rafael. Yo creo que ahí hay cosas que son atendibles, muy atendibles, y creo que él en su intervención fue lo más objetivo posible, reconociendo avances que teníamos y cosas que tenemos que mejorar. Nosotros no decimos que todo lo que hemos hecho es perfecto y que no es perfectible, por tanto. Nosotros estamos conscientes de las limitaciones que enfrentamos, pero hay temas como esto que realmente no tienen razón de ser, y que lamento que el tiempo sea tan corto y no tengamos un debate más amplio. Yo invito a participación ciudadana, que la próxima vez hagamos un debate de estas cosas, que hagamos un debate, porque, por ejemplo, Rijo señalaba un tema de educación y hacía una imputación, decía: el Ministerio de Educación aduce que le cambiaron el presupuesto, pero Rijo, que creo que ahí le falta el sentido de, la objetividad que debería de tener al hacer una afirmación como esa, debió de preguntar al director del presupuesto: ¿por qué ustedes cambiaron eso? Ah, porque educación se excedió en el 4%, aspiraba a que le dieran más del 4%. Eso es lo que dice la ley. La ley dice que debe aumentar todos los años. En todos los años, es después del aumento que ellos estaban pidiendo, porque el 4% que se le da no es 4% más 4.5 ni 4.6, es 4% del PIB nominal, de lo que dé más alto. La ley dice que debe de aumentar. Perdón. Pero progresivamente aumenta. Pero mírenme, perdónenme, déjenme hacerle la precisión. Nosotros, si hay algo que hemos cumplido, es con el monto de la ley. Creo que ahí tiene una apreciación equivocada. Miren, se le ha otorgado los recursos. Educación aspiraba a un monto mayor, y lo que hizo el presupuesto en cumplimiento de su órgano rector es ajustar a educación a lo que tenía que ajustar. Educación aspiraba a más, y nosotros el mandato que teníamos era de asegurarle el 4%.
Hay muchas otras cosas de esta que yo podría señalarle. Por eso digo, lo ideal hubiese sido que hubiésemos tenido más tiempo para debatir cada una de estas cosas, porque hay señalamientos, observaciones, preguntas que se quedaron que me hubiera gustado responder. Equidad presupuestal, equidad de los salarios, alguien se refirió a ello. Ha habido un esfuerzo por ir cerrando la brecha poco a poco de los salarios. Hay algo que refirió Miguel del excedente, del crecimiento de la masa salarial y del gasto. Y déjenme decirle algo, hay una valoración errónea porque básicamente ese incremento se está dando en el sector educación. Los invito a que verifiquen cuánto crece el gasto en sueldos y salarios, excluyendo el sector educación. Eso representa solamente, Miguel, 108.000 millones del crecimiento. Entonces hay mucha información no precisa que es necesario que la transparentemos aquí para que usted pueda formarse un mejor juicio de lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias a Luis Reyes. Hicimos un cambio en el orden porque ustedes lo habían expresado antes de la actividad que tiene un compromiso a las 11 y realmente está atrasado ya. Entonces tienen tus 5 minutos, mejor. Yo quiero agradecer esta oportunidad, pero no puedo dejar de aprovecharlo Cuando uno trata de ser objetivo en sus evaluaciones, uno se sujeta al guión que uno tiene y uno es objetivo a partir de ese análisis. Mi reconocimiento a lo bueno que se hace por cumplimiento de la ley, yo creo que no, el ciudadano no tiene que estar reconociendo que usted cumpla la ley. El ciudadano lo que tiene que exigir que usted cumpla la ley. Y cuando hablamos del Ministerio de Educación, mi querido hermano, mi amigo Luis, yo tengo la comunicación escrita por el ministro de Educación dándole contestación a la coalición por una educación digna, donde culpaba a los órganos rectores de haberle cambiado el presupuesto, y no era porque no le daba el 4%, sino porque le habían incrementado partidas que no correspondían. Y eso fue una crítica que hicimos de la modificación administrativa de un programa a otro que no se puede hacer. Tiene que ir al Congreso y sin embargo no hay. Entonces, aquí, mis queridos amigos y amigas, la experiencia nos indica algo. Es verdad que todo es un proceso en la vida, todo es un proceso. Llegar a las normativas nos llevó cerca de 7 u 8 años, pero ya tienen 10 años. 10 años. Entonces tenemos que esperar 10 años más para comenzar a iniciar el proceso. Yo creo que hace falta voluntad política para que el Estado sea realmente la construcción de esto que nosotros llamamos social y democrático de derecho. Nos quieren conculcarnos de derecho de participación y yo creo que eso no es posible. Ahora yo sí le pido excusa porque tengo que retirar y me espera urgentemente. Así es que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias no hay problema hablar, y claramente este es un diálogo que inicia y no debe concluir. El compromiso de participación ciudadana es promover siempre estas reflexiones entre las organizaciones sociales y los funcionarios públicos en el interés de identificar los puntos de colaboración y de procesos que debemos impulsar de manera colectiva. Para concluir tenemos a Miguel del CES. Sí, porque se quedaron un par de preguntas que ameritan respuesta. Hubo dos intervenciones que se refirieron a los impuestos. Lo primero que haría referencia, hablamos de un presupuesto de 529.000 millones que se financia con impuestos presentes o futuros. Hay que tener en cuenta algo muy importante cuando hablamos de impuestos. Los impuestos salen o de un ahorro que yo tenía previamente, o sea, yo tenía ese dinero ahorrado y tengo que pagar los impuestos con eso, o sea, un dinero que yo tenía aparte, o de ingresos que tenía la vocación de convertirse en ahorro.
Un país en vías de desarrollo como República Dominicana, una de las cosas que más necesita es ahorro para poder tener inversiones productivas que generen empleo productivo, que es la única manera, como a través de la historia se ha demostrado, que la gente puede salir de la pobreza, que es teniendo un trabajo productivo. Entonces, con esto de los impuestos, es muy delicado alegremente decir tenemos que subir la presión tributaria. Y la vía que se busca cada año y medio, que ya el promedio ha aumentado a partir de la última modificación positiva del 2012, es subiendo los impuestos, creando nuevas figuras y subiendo la tasa de las figuras existentes. Nosotros desde CREE, quienes conocen nuestra posición, saben que decimos que esa manera ha sido inefectiva. La única manera que aquí se ha incrementado la presión tributaria en los años, en la historia reciente, fue en el 92, que hubo un verdadero incremento en la presión tributaria, en el margen, sin penalizar las actividades productivas como se está haciendo constantemente. Entonces, ese es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Necesitamos una simplificación del sistema tributario, necesitamos una ampliación de las bases, necesitamos despenalizar las actividades productivas que están muy penalizadas y disminuir el incentivo a la evasión en República Dominicana, la elusión, por tanto, a la informalidad. Lo otro que quería referirme era el default. No sabemos cuándo podríamos caer en default, en cesación de pago. Le mencionaba el monto que representa ayer el servicio a la deuda de los ingresos en República Dominicana. Si sumamos el Banco Central, sería superior al 47%. Algunos lo ubican aún por encima, dependiendo de la metodología que se emplee. República Dominicana cayó en default en la década de los 80, en el 83, con una presión, o mejor dicho, con un porcentaje de deuda sobre el PIB inferior al que tenemos ahora. No quiero asustar ni nada, es simple y llanamente decir que esa medición de la deuda sobre el PIB no nos llevemos a eso. Con lo que nosotros pagamos impuestos es con los ingresos. Y es muy pertinente prestarle atención a eso. No sé si había otra pregunta, creo que eso era lo principal. Bueno, hemos llegado al final de este evento, no así de la reflexión y del diálogo, que necesariamente estaremos convocando a otras secciones de debate, de intercambio, que permita ir profundizando sobre estos temas y sobre todo que permita el intercambio de información, que es lo que permite construir un diálogo constructivo. Aprovechamos antes de concluir para invitarle a una actividad que tenemos, que hemos denominado Participación de la Ciudadanía y Control Interno, con la participación del Contralor General de la República, quien tendrá la oportunidad también de presentar los avances que hemos tenido en el país en los últimos años con relación a la aplicación de la ley de Contraloría de Control Interno. Esto es en la idea de ir conociendo todo lo que va pasando con la actividad administrativa y financiera del Estado y de esa manera ir motivando más la participación de la ciudadanía en esta temática. Pues quiere decir que el próximo miércoles 12 estaremos con el Contralor General de la República en un intercambio de esta naturaleza. Muchas gracias a don Luis Reyes, a José Lino por su participación. Y el coordinador de participación ciudadana nos invita a un refrigerio. Vamos a refrigerio. Vamos a refrigerio. Carlos. Es verdad, pero está condicionado un momento en las recaudaciones que no se alargan. ¿Y a qué hora es el miércoles? Tú no sabes, te enteraste ahora. Y lo grande que soy yo que tengo que hacerlo, me enteré ahora. Bueno, la gente ya está invitada. Pero también, por eso era meramente, perdóname, es una información, yo lo respeto, yo no respeto, yo no
los organismos internacionales, perdón, los organismos internacionales. Es la integración, no hay problema, eso de discusión, cómo se incorpora la sociedad civil a la discusión del presupuesto, por lo siguiente. Aún en países desarrollados, este es el único país que ha podido incorporar participación ciudadana. Es un tema de debate en los eventos internacionales, la incorporación de la sociedad civil al debate. Los brasileños, que solo son un campo de implementar la participación ciudadana, pero no es un tema de las penas, eso que estaba pidiendo el país. Generar consenso con idea de la discusión se forma muy compleja, muy difícil, porque la ley no está diseñada contemplando ese tipo de cosas. Estamos de acuerdo, vamos a hacerlo públicamente. Comenzamos unos pero ¿cómo se va a decir que lo van a aprobar socializar, como dice la ley, para que el Congreso se pueda parar? Ya ha habido una participación cada vez más creciente de la discusión en el presupuesto del decide cuando está cerrada, eso no se ha dado en el concepto, pero los últimos 3 años intensa